Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 8 de la mañana con 45 minutos y hasta ahora tenemos en la mesa de Así Amaneció a la doctora Virginia García. Ella es especialista en comunicación política y liderazgo con perspectiva de género. El día de hoy queremos conversar de un tema que nos ha llamado la atención y que también nos deja un poco preocupados. Y es una noticia que leímos en varios medios internacionales que habla de un nuevo informe de ONU Mujeres que dice que para alcanzar la igualdad de género puede esto llevar 300 años. 300 años. Y Virginia, buenos días. Doctora, buenos días. ¿Y realmente estamos tan mal en temas de género? Hola, muy buenos días. Encantada de estar hablando con ustedes esta mañana. Sí, lamentablemente es así, es como lo describe el informe. Una de las misiones de ONU Mujeres justamente es recabar evidencia acerca del estado de esta problemática en el mundo entero, y lo que viene a publicar ONU Mujeres en este informe no hace más que confirmar cosas que ya veníamos leyendo y que venían publicando también otros informes, como por ejemplo el Global Gender Gap Report que publica todos los años el World Economic Forum. La situación de la desigualdad es inmensa, es abismal, y vamos a necesitar aproximadamente al ritmo actual, a menos que podamos hacer otras cosas, al ritmo actual llevaría como 300 años, es decir, que ni nuestras hijas, ni nuestras nietas, ni nuestras bisnietas vivirían en un mundo igualitario. Tremendo. Doctora, ¿en qué puntos es donde hay más brecha, más grande brecha, una más grande brecha en temas de género? Bueno, hay muchas brechas. Hay una brecha muy importante en el mundo del trabajo, por ejemplo. Tema salarial. Sabemos que se necesitarían aproximadamente 140 años más para que haya una representación equitativa de las mujeres en posiciones de poder y en posiciones de liderazgo en el mundo del trabajo. Ahí hay una gran brecha. Hay brechas muy importantes que son salariales. En casi todos los países del mundo las mujeres ganan mucho menos que los hombres por realizar los mismos trabajos, pero también hay brechas de pobreza. Por ejemplo, esa es una de las brechas más importantes. Hay 380 millones de mujeres y niñas que en este momento están viviendo en la extrema pobreza. Esto significa que viven con menos de $1.90 diarios. Repito, $1.90 diarios. Y si no hacemos algo, pronto van a ser muchos más. También es muy acuciante la situación del hambre, ya que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha experimentado inseguridad alimentaria durante el último año, y si los precios aumentan, como está sucediendo a partir de la guerra de Ucrania, del aumento de los combustibles, lo cual se traslada al aumento de los precios de los alimentos, el hambre va a empeorar. Y luego hay 3 áreas, digamos, también importantes. Una es la salud. La situación de las mujeres en salud es mucho más precaria que la de los hombres. El acceso a la educación, porque bueno, a causa de las guerras y a causa también de culturas que son muy restrictivas en algunos países del mundo que intentan mantener a las mujeres fuera de la escuela, estamos lejos de poder garantizar hoy en día el igual acceso a la educación de hombres y mujeres. Y bueno, tenemos muchas leyes discriminatorias que necesitamos cambiar para que las mujeres no sigan siendo víctimas de violencia en la medida en que lo son, para que las mujeres no estén excluidas de los procesos de toma de decisión y de participación política, ni subrepresentadas en la política, ¿no? Y claramente ni la guerra de Ucrania ni la pandemia COVID-19 han ayudado a que esto mejore, sino todo lo contrario, han hecho que estas situaciones empeoren. Doctora, ¿cuáles son los países que presentan mayor inequidad en temas de género? Es que depende del área, ¿no? Hay, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria y pobreza, claramente hay lugares de África subsahariana, hay países en los cuales esto se manifiesta más acuciadamente, pero a mí me parece que es interesante pensar que hay problemáticas que son comunes y que atraviesan a todas las regiones del mundo, ¿no? Por ejemplo, la disparidad en la representación política es un problema importante, y esto no es una cuestión menor, porque sabemos que cuando hay más mujeres en la representación política también aparecen otras agendas, otros temas más relacionados justamente con la niñez, con las infancias, con la seguridad alimentaria, y bueno, es muy importante. Si ustedes miran los informes del World Economic Forum, también lo que van a ver es que ellos muestran las brechas en 4 áreas, que son educación,
trabajo, salud y política, ¿no? Y ahí también hay una síntesis de cómo esto, si bien hay regiones del mundo, como decíamos recién, como el África subsahariana, en la que es más difícil avanzar con la igualdad, vamos a ver que en muchos países de América Latina y del Caribe también se replican estas situaciones de dificultad de acceso a la educación o dificultad de acceso a los alimentos o de verse más perjudicadas las mujeres y las niñas por efecto del cambio climático. Doctora, ¿cree usted que en algún momento en países, por ejemplo, como Arabia Saudita, países que tienen una religión y una cultura tremendamente machista, en algún momento se pueda o puedan haber avances en tema de género? Por ejemplo, Afganistán. La esperanza es que esto sea posible, ¿no? Pero claramente es muy difícil porque las leyes para poder operar y para poder surgir, en primer lugar, tienen que estar acompañadas por cambios sociales y por cambios culturales. Entonces, si una cultura intenta mantener alejadas a las mujeres de la educación, es muy difícil poder, desde el punto de vista legal, garantizarles el igual acceso, ¿no? Entonces, creo que hay dos cuestiones muy importantes. Una, el tema de las leyes formales que tenemos, pero en este tipo de culturas, como las que usted señalaba, también tenemos otro tema que es muy profundo, que es cultural, que son los procesos de socialización, el tipo de roles que se les asignan a hombres y mujeres en esas sociedades, las creencias acerca de qué es típicamente de mujeres y qué es típicamente de varones, y si resulta que se piensa que las mujeres básicamente tienen que renunciar o no participar del mundo laboral y perder autonomía económica porque su función principal es quedarse en casa cuidando niños o adultos mayores, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque en realidad es la cultura la que está poniéndole una barrera muy fuerte a las mujeres para poder tener autonomía económica. Realmente veo y leo el informe de ONU Mujeres y todavía me impacta porque según mi perspectiva personal, pequeña, de ver lo que sucedía a mi alrededor, en mi comunidad, en mi ciudad y luego en mi país, hubiera pensado que el tema de género o estas brechas que existen y estas inequidades habían avanzado bastante, de manera acelerada, por lo menos en los últimos años. O sea, lo que hace 10 años era correcto, el día de hoy no. Las mujeres están logrando incluso mucha más participación en la política. Aquí en el Ecuador tenemos ya una obligatoriedad de tener una paridad justamente en las elecciones. Tiene que ser la papeleta, tiene que haber un hombre y una mujer obligatoriamente. Hay cupos para mujeres y jóvenes. Sin embargo, esto no se refleja en otros países. ¿Cuál es el país o cuáles son los países donde hay más mujeres destacadas, por ejemplo, en la política, donde esa brecha ya no es tan amplia? Las leyes van variando, como bien describíamos, de país en país, y cuidado, ¿no? Que hay países que tienen igualdad o leyes de paridad en algunos aspectos, pero no en otras. Por ejemplo, en Argentina tenemos leyes de paridad para el Congreso, pero no así para los cargos ejecutivos ministeriales. Entonces tenemos un Senado nosotros paritario también, nosotros también. Una Cámara de Diputados paritario, pero resulta que tenemos 21 ministerios, de los cuales 2 o 3 apenas están liderados por mujeres. Igualmente en el Ecuador, doctora. Hay que analizarlas también en relación a si han atravesado todas las instancias de la sociedad o solo algunas. Creo claramente que hay países, hay regiones del mundo que están resolviendo mucho mejor y mucho más rápido los temas de las brechas y las desigualdades, como por ejemplo las sociedades escandinavas, ¿no? De hecho, Suecia, por ejemplo, es un país que siempre se pone de ejemplo porque se autodefine como un estado feminista. En Suecia todas las posiciones públicas, tanto legislativas como ejecutivas, hasta las direcciones de museos, cualquier cosa que tenga que ver con lo público es paritario, hay la misma cantidad de mujeres que de hombres, pero fíjese sin embargo que hay un dato bien curioso, que es que hasta el año pasado Suecia nunca había tenido una primera ministra mujer. Entonces, me parece interesante pensar que junto con las dimensiones legales que son tan importantes y las leyes que impulsan la paridad que son tan importantes, también hay una dimensión que es cultural, ¿no? Y que ahí es donde tenemos que ver si estamos realmente trabajando en nuestros procesos de socialización para que los niños y las niñas, más allá de tener igual acceso a la educación formal, también puedan estar socializados en igualdad de condiciones. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace 2 años, un señor en España, en el telediario,
Y digo España para que se vea que esto no es un problema de América Latina o de África o de Oriente, ¿no? Sino que también en sociedades consideradas desarrolladas, como por ejemplo puede ser la sociedad española, un papá fue y se quejó en el telediario porque dijo que en la escuela de su hija a los varones los enviaban a hacer deporte y a las niñas las enviaban a hacer manualidades, ¿no? Y esto me pareció muy interesante porque su hija tiene igual acceso a la educación que los niños, pero resulta que después las prácticas de socialización los envían a los niños a hacer prácticas que les enseñan a liderar o a trabajar en equipo, y a las niñas las enviaban a aprender a coser botones, ¿no? Cuando en realidad las niñas también tendrían que estar aprendiendo a liderar y a trabajar en equipo, y los niños también tendrían que estar aprendiendo a coser botones para el día de mañana no tener que pagarle a alguien para que lo haga por ellos. O no esperar que se lo haga su pareja. Exacto, ¿no? Entonces digo, esto no es solamente la dimensión formal, sino también cómo estamos educando y cómo estamos socializando. Y justamente ahí iba mi siguiente pregunta, doctora, porque nosotros aquí en el Ecuador tuvimos una votación bastante complicada que significó un triunfo para el sector de las mujeres o para las mujeres en temas de legislación al momento de aprobar una ley que permitía la paridad en temas de elecciones populares. Pero, ¿debemos cambiar las leyes en los países o debemos cambiar, o debe ser un cambio cultural? Para lograr esa La verdad es que cuando uno igualdad analiza en los países en los que más se ha avanzado es porque tienen las leyes de paridad, pero también tienen han operado cambios culturales. Por ejemplo, han actuado sobre los estereotipos en la publicidad. Hay países como Gran Bretaña, por ejemplo, que les ponen multas a las empresas que hagan publicidades sexistas, donde se utiliza el cuerpo de las mujeres para vender un producto que no tiene absolutamente nada que ver con algo médico o con algo que no necesita. Digo, usar el cuerpo de una mujer para vender cerveza está penalizado, por ejemplo, ¿no? O también inclusive penalizan a las empresas que repliquen estereotipos de género, por ejemplo, las empresas que cuando venden juguetes, venden las cocinitas para las niñas y los autitos para los varones, ¿no? Es decir, se está empezando como a presionar para que suceda un cambio cultural en la publicidad, en los medios de comunicación, en estas imágenes que nos rodean a diario, que van fomentando una idea de cuál es el lugar de las mujeres y no nos permiten pensar que las mujeres pertenecen a todos los espacios donde se toman decisiones sin discriminación alguna, ¿no? Entonces creo que los cambios van por las dos vías, por la vía formal, pero también por la vía de cambiar prácticas culturales. Doctora, gracias por su tiempo. La doctora Virginia García, especialista en comunicación política, también ella es especialista en liderazgo con perspectiva de género, consultora de ONU Mujeres, OEA. Es un lujo de entrevistada que hemos tenido el día de hoy, esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Esperamos nuevamente poderla entrevistar para conversar justamente de temas de género.